Y, y entonces, entre esos discípulos aparece el relato muy conocido por nosotros de la vocación de Leví, ¿no? Leví. Acuérdense ustedes que eh, Leví era un cobrador de impuestos, como eh, lo narra el Evangelio, estaba sentado a la mesa cobrando los impuestos con sus anotaciones y sus cosas ahí, ¿no? Y Jesús pasó y lo llamó, ¿no? Y Leví le siguió y luego Leví, con esa oportunidad, hizo una pequeña fiestita eh, por haberse adherido al grupo de Jesús y se reunieron muchos otros compañeros de él, en fin, fue un festejo un poquito social, ¿no? Que dio ocasión precisamente a las habladurías de los fariseos, ¿no? Este come y bebe con pecadores, ¿no? Y que dio oportunidad a que Jesús defendiera el reino para los pecadores, para los pobres, para los marginados, sintetizando esa frase: no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos, ¿no? Entonces, este Leví se le conoce también como Mateo, ¿no? Algunos dicen que podía haberse puesto, Jesús le podía haber cambiado de nombre a Leví. Puede ser que sí, pero puede ser también que muchos de los ciudadanos de aquella época tenían como un nombre arameo, un nombre arameo propio de la cultura local, y luego tenían otro nombre que lo usaban para fines comerciales, como hoy tienen en las redes sociales un avatar, ¿no? En aquel entonces, como estos personas se movían en dos mundos, en el mundo de la lengua aramea y de la cultura judeo-palestinense, y también se movían en el mundo de la cultura de aquel entonces, cosmopolita, de matriz griega, pero ya iniciada la romanización de eso. Entonces, el nombre de Mateo podía ser, pues como digo, el nombre comercial o profesional de Leví. Es posible que sus habilidades para cobrador de impuestos nacieran precisamente de su pertenencia al oficio de levita, ¿no? De una subcasta, de la casta sacerdotal, los levitas que estaban encargados de una serie de habilidades accesorias a la administración del templo, y por, en fin, experto en llevar cuentas, en hacer actas, en fin, en llevar registros, ¿no? Entonces, Mateo, pues, Leví Mateo sería el autor de este evangelio, ¿no? Eso coincide, y porque vemos que en el canon, en la lista de evangelios, encontramos que Mateo tiene un nombre, ¿no? Es decir, en el evangelio de Mateo. ¿Cómo así por qué apareció ese nombre, ese evangelio atribuido a Mateo, ¿no? Nadie sabe, porque nadie lo vio escribir, Mateo escribiendo y firmando el evangelio, ¿no? Pues los escritores antiguos, Eusebio de Cesarea, Papillas, estos cristianos muy antiguos, a mí siempre me sonaba un poco chistoso el nombre de Papillas, ¿no? Pues hablan de que Mateo era este Leví, este discípulo de Jesús, que había escrito de manera ordenada un evangelio en lengua aramea. Por lo tanto, el evangelio que hoy conocemos, que está escrito en griego, sería pues como diríamos, sí, sería vamos avanzando, ¿no es cierto?, en la paginita, hasta ahí nomás, sí, ahí estarían, sí. Entonces, habría
la primera versión del Evangelio de Mateo habría sido este Mateo en arameo, ¿no? Probablemente ese era un evangelio mucho más corto y mucho más apegado, yo diríamos, pues a la cultura palestinense, aramea, ¿no? Eh, mm, Luego ese evangelio circuló y se maduró, podemos decir, en las comunidades después de probablemente esto debió ocurrir quizá en la zona de Galilea, ¿no? En las comunidades de Galilea y incluso del otro lado del Jordán, pero luego evidentemente después de la destrucción del templo y de la huida de los cristianos, y también de los judíos, después del año 70, entre el 70 y el 75, en que ocurre la guerra judía y la destrucción del templo, huyen hacia las comunidades de Siria. Pues, recordemos que, por ejemplo, muy tempranamente ya había una comunidad en Damasco y Antioquía. Vemos que son dos comunidades de la región de Siria donde habían ya iglesias. 2, 3 años después de la muerte de Jesús, ya habían comunidades cristianas en Damasco, en Antioquía, ¿no? Y por lo tanto, en una comunidad de esa región, pues fue donde este evangelio primitivo en arameo fue traducido, ampliado. Si aceptamos la teoría de las dos fuentes, ¿no? Que dice que el evangelio de Mateo actual y Lucas se escribieron a partir de dos fuentes. Una que es el Evangelio de Marcos, porque Marcos es el inventor del género evangelio, ¿no? Y pues prácticamente Lucas y Mateo copian prácticamente la mayor parte de Marcos y luego añaden unas fuentes propias, ¿no? Bueno, pues estas fuentes propias de Mateo provendrían de la tradición apostólica de Siria, en los alrededores de Siria y norte de Galilea, oeste, norte de Galilea, ¿no? Una comunidad, curiosamente, que, que tenía un origen judeo-cristiano. Ustedes no sé si han oído hablar, pero hoy ya no podemos hablar de cristianismo primitivo, sino de los cristianismos primitivos, ¿no? Hubieron muchas tradiciones que coincidían en lo fundamental de los sucesos, de la experiencia del Jesús histórico, y de la Pascua de Jesús, su muerte y resurrección, pero que pues tenían sus propios matices. Cada uno desarrollaba distintos perfiles de Jesús y distintos énfasis en la enseñanza de Jesús de acuerdo con la experiencia de la comunidad y de la propia cultura que recibía esa tradición, ¿no? Es muy interesante cómo tú puedes poner el agua de la tradición en varios vasos, ¿no? Es la misma agua, pero si tú la pones de un vaso redondo, tomará la forma redonda. Si la pones en un vaso cúbico, pues tomará una forma cúbica. Si lo metes en una bomba, tendrá una forma de esfera. Si lo pones en una fuente, tendrá una forma plana, ¿no? Es la misma agua, pero que toma la forma de alguna manera, ¿no es cierto?, de alguna manera toma la forma del recipiente de la comunidad que lo recibe. Y cómo cultiva esa agua, qué, qué hierbitas le pone, qué aroma le pone, qué cosa propia van poniendo las comunidades en cada evangelio y luego el autor del evangelio también le va a poner su propio toque, ¿no? O sea, es por lo tanto cada evangelio, y el evangelio de Mateo no es diferente, es una construcción colectiva
de la iglesia en general, de la base cristológica, de la relectura del Antiguo Testamento en clave cristológica, ¿no? Entonces, obviamente, una de los cristianismos primitivos es el judeocristianismo, es decir, comunidades que en sus orígenes, sobre todo, estuvieron formadas por judíos palestinenses, incluso judíos de la diáspora, ¿no? Que seguían siendo fieles, más o menos fieles, unos más, otros menos, a las enseñanzas de Moisés, a la ley y a la Torá, ¿no? Entonces, vemos que esta comunidad de Siria, y por lo tanto Mateo, que escribe para esta comunidad de Siria, pues tenían todavía mucho aprecio y mucho respeto por las enseñanzas de Moisés. Y claro, se habían quedado, por lo menos como dice Lucas en el libro de los Hechos, sabiendo que Moisés tiene sus catequistas que se reúnen todos los sábados en las sinagogas, entonces incluso por respeto a su origen común de ser judíos, en el Evangelio de Mateo existe un respeto hacia esa tradición, hacia la ley judía, hacia las prácticas judías. De alguna manera, podemos decir, es el Evangelio más cercano, además, a la escuela de los fariseos, ¿no? Porque podríamos decir que, escribe Mateo un evangelio en el que presenta al Señor, a Jesús, como un maestro, como un rabino, ¿no? Que lo era, por supuesto, es decir, pero subraya ese énfasis, ¿no es cierto? Así, pues, en vez de que se hayan sentado en la cátedra de Moisés, se han sentado los, eh, los fariseos y los escribas, pues entonces ahora en la cátedra de Moisés se sienta Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para llevar a la plenitud esa ley de Moisés. Por eso vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo una serie digamos, hay una cierta tolerancia, una mayor tolerancia con las raíces judías, a diferencia de otros evangelios que son mucho más rompedores con la tradición del judaísmo. Por ejemplo, el propio evangelio de Juan. Jesús habla en el evangelio de Juan de los judíos como si fueran harina de otro costal, como si él no fuera judío. Dijo Jesús a los judíos, como si los judíos fueran de otro costal, y él mismo era judío, pero así en cambio en el evangelio de Juan se ha desarrollado un cierto sabor antijudío. ¿Por qué? Porque tuvo un origen samaritano y sabemos que desde muy antiguo judíos y samaritanos no se llevaban. También ciertas comunidades cristianas que eran de origen samaritano, como en el caso de los orígenes del Evangelio de Juan, pues eran más antijudías que lo que puede ser el Evangelio de Mateo, ¿no? Bueno, sigamos adelante con nuestras, a ver si tengo ahí dos cosas en una pantalla que se superpone. Bueno, ¿cuándo se escribió el Evangelio de Mateo? Pues se supone que habiendo utilizado el Evangelio de Marcos, que está datado por el año 70, y supuesta la destrucción del templo y la huida de los cristianos de Jerusalén, se suele ubicar el Evangelio de Mateo más o menos en el año 85, la década del 80, 90, ¿no? Para decir pues que es un evangelio que se escribe 50 años y pico después de la muerte de Jesús. Ha corrido mucha agua bajo el puente, parecen pocos años, pero nosotros mismos, imagínense ustedes, hace 50 años en el mundo no existía el internet, no existía los teléfonos móviles, no existía nada de lo que existe ahora. Claro, en aquel entonces las cosas cambiaban más lentamente, pero 50 años son por lo menos 2 generaciones. Quiere decir que aquellos que iban a leer el Evangelio de Mateo, probablemente ya algunos habían conocido a algún que otro apóstol, ya
porque tampoco todos los apóstoles vivieron mucho tiempo y muchos viajaron pronto a lugares lejanos. Entonces, pues, hay que dar a conocer la vida de Jesús, recuperar la memoria de Jesús para una tercera generación cristiana, ¿no? Eh, entonces, por eso estábamos hablando de los destinatarios de este evangelio. Es una comunidad de origen judío, pero que andando el tiempo se ha desplazado de lugares más cercanos a Palestina, más hacia el oriente, el nororiente de Palestina, hacia Siria y Damasco, y que probablemente pues fue escrita para estos cristianos de origen judío que se habían ido, además como admitiendo a judíos de la diáspora, que son más abiertos, y que han ido admitiendo también a gentiles, a griegos, sobre todo gente de la zona, sirios, armenios, caldeos, qué sé yo, árabes, mucha gente. Bueno, acuérdense ustedes que en Jerusalén, en Pentecostés, se da una lista de los lugares de donde venían los judíos, ¿no? Dice que habían de las zonas del Mar Caspio, del Mar Negro, de Arabia, de Siriné, de Grecia, del Ponto, del Mar Negro, desde Ucrania, desde la Ucrania actual, ya habían comunidades judías, y por lo mismo, pues el mundo helénico, romano de ese tiempo, había mucha movilidad humana, y es muy posible pues que en la comunidad de Mateo hubieran, como digo, cristianos procedentes del paganismo, pero de muy variados lugares, ¿no? Y entonces, pero que antes de haberse hecho cristianos quizá ya asistían a la sinagoga, ¿no? Y algunos nuevos conversos también directamente del paganismo, como pasa mayoritariamente en las iglesias de gentiles, como algunas de las que Pablo evangeliza, ¿no? Eh, entonces, bueno, es un evangelio de la corriente apostólica, ¿no es cierto? Que se remonta a la predicación de Pedro. ¿Por qué? Porque además se remonta a la tradición de Marcos, y la tradición de Marcos es muy petrina, ¿no? Entonces, pues se remonta a la comunidad apostólica ya veremos por qué para Mateo es muy importante el número de 12 apóstoles, ¿no? Cuando veamos un poco, unos momentos, cómo se estructura, bajo qué líneas se estructura el evangelio, ¿no? Bueno, las comunidades de toda esta región eran comunidades que vivían muchos conflictos, de persecuciones, de conflictos interreligiosos, de empobrecimiento, pero también había cada vez más gente de clase media. Incluso habían también personas de cierta escala social superior que hacían parte de las comunidades, y precisamente eran los que de alguna manera sostenían las comunidades, lugares de reunión, financiaban de alguna manera gastos de los misioneros. En fin, siempre había como dice, quien tenía más compartía con los que tenían menos, dice Hechos de los Apóstoles, de la experiencia de las primeras comunidades, ¿no? Bueno, ahí se dan los nombres en el escrito que ustedes tienen, que me imagino que les han hecho llegar. Pues encontramos que a veces no doy muchos nombres porque se nos olvidan luego, ¿no? Ciudad por donde pudieron haber vivido primero las comunidades, en la ciudad de Pela, en la región de Transjordania, más al norte, pues ya en Siria y tal, ¿no? Ahí se me va la letra se me va y no, ahí ya veo, ¿sí? Mm, bueno, hay obviamente conflictos sociales, hay pobreza, hay abusos, en fin. Muchas de las cosas que Jesús, el ambiente social y político de la época de Jesús, todavía son totalmente aplicables a la época de la escritura del Evangelio, ¿no? Porque todavía Roma sigue siendo
el imperio dominante, sí han cambiado algunas cosas, pero básicamente la estructura político de dominación, o sea, sigue cambiando las cosas, pues sigue presente, ¿no? Muchas de las parábolas de Jesús muestran ese ambiente, ¿no? Conflictivo, donde en las parábolas de Jesús aparecen sí, a dueños, señores ricos que tienen siervos, que tienen propiedades, que viajan lejos, que vuelven a percibir los salarios, los arriendos, o a percibir los frutos de la tierra, que hay levantamientos de los campesinos, que bueno, que se corrompen las estructuras sociales y la gente abusa y todas esas cosas, ¿no? Hay mucho desempleo, hay gente que está esperando, como hoy en nuestras tierras, que le contraten en la plaza, etcétera, ¿no? Eh, en muchas de esas cosas, de esos detalles de la época de Jesús siguen estando presentes y quizá en algunos lugares agravadas en la situación de la comunidad a la que escribe Mateo. Entonces Mateo me, quiere, que recoge de la tradición de Jesús aquellas cosas que son más pertinentes, más cercanas, que van a llegar que ya están de alguna manera en el lenguaje y en la experiencia de las propias comunidades, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir? ¿No? Bueno, el Evangelio de Mateo sigue esta línea o nos muestra esta línea importantísima de lo que hicieron los primeros cristianos a partir de los primeros días de la resurrección, es decir, cuando experimentan la resurrección para superar el escándalo de la cruz, los cristianos tienen que hacer una relectura del Antiguo Testamento y a partir de la relectura que ya hacía Jesús sobre la misión del Mesías, no como un Mesías triunfante, violento, guerrero, sino como un Mesías siervo que da la vida, da el grano de trigo que muere para dar fruto, etcétera. Entonces, el Evangelio de Mateo nos da muestra de cómo los primeros cristianos hicieron esta relectura del Antiguo Testamento y por eso el Antiguo Testamento es muy importante como fuente de prueba de que Jesús es el Mesías. Vamos a encontrar casi nos acercamos a un centenar, es un evangelio donde abunda esto, para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, o los salmos, ¿no es cierto? Y entonces siempre hay esta referencia al Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay una referencia que es única, porque no la tiene ni Mateo, no la tiene Marcos, ni Lucas, ni Juan, cuando se habla de que Jesús curó y curó a los enfermos, dice, para que se cumpliera lo que dice la Escritura, de que Él cargó con nuestros dolores y con nuestros sufrimientos. O sea, se asimilan también las enfermedades, ¿no? A la cruz de Jesús, a la carga de la cruz de Jesús. Por ejemplo, eso es propio de Mateo, no lo tienen los otros evangelios, esa cita de cumplimiento, y así hay muchas otras, ¿no? Bueno, se nota en el Evangelio de Mateo cómo se está separando la comunidad judía después de la destrucción del templo. Han sobrevivido dos comunidades, la sinagogue y la eclesía. La sinagogue, que es reagrupamiento de los fariseos bajo un nuevo sistema ya sin templo, el sistema rabínico, ¿no? Y la otra, la eclesía, que era a los seguidores de Jesús que lo reconocían como Mesías. Por lo tanto, al desastre, a la desaparición de los otros judíos, saduceos y todos los demás grupos ya desaparecieron totalmente, pero el fariseísmo se recicló, podemos decir, en el rabinismo y en el concilio de Yavne o Yamnia, pues expulsaron a los cristianos en una oración de la mañana, la Shemón Esrei,
de las 18 bendiciones, incluyeron una maldición contra los herejes, y los herejes eran los cristianos que fueron expulsados de la sinagoga. Entonces, notamos aquí una exacerbación del conflicto entre fariseos y cristianos, ¿no? Probablemente en la época de Jesús el conflicto era mucho más entre Jesús y los saduceos y el templo, ¿no? Porque cuando estudiábamos el contexto del judaísmo, para entender los evangelios, incluso se habla de que en la época habían como 7 o 9, no me acuerdo, escuelas o 10 escuelas de fariseos, ¿no? Y había una escuela de fariseos que se llamaban los fariseos del amor. Y esos fariseos del amor ciertamente estaban muy, muy cerca de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Bueno. Hemos dicho que es una iglesia mixta, una iglesia que tiene tanto judíos, cristianos de origen judío, tanto palestinense como de la diáspora, como también ya conversos gentiles también, ¿no? Por eso vemos pues un debate sobre qué de la ley de Moisés se debe conservar y qué no, ¿no? Esto más adelante, San Jerónimo, sobre todo, pues tiene una solución. ¿Qué debemos conservar de las leyes del Antiguo Testamento, no? Las leyes cultuales, ya no. Las leyes eh, eh, culturales, tampoco. ¿Cuáles son las leyes que se conservan del Antiguo Testamento? Básicamente, se recoge del Antiguo Testamento el núcleo fundamental del Decálogo, resumido además en 2 grandes mandamientos: amar al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Ahí se resume toda la ley y los profetas. Es decir, el cristianismo debió suponer para estos creyentes de origen judío un alivio enorme, porque el fariseísmo y toda esta tradición legalista que se anquilosó convirtió el camino de liberación de Moisés en una religión de opresión, ¿no? De más de 400 mandamientos y de prescripciones, de minucias, como dice Jesús. Ustedes se preocupan del comino y del anís y se comen camellos de injusticia y de maldad, ¿no? Entonces, muy interesante esto, ¿no? Que por eso se presenta Jesús como quien ha venido no a derogar la ley, sino a llevarla a su perfección, a su plenitud. Se utiliza la palabra plero, ¿no? ¿Cómo se llena la ley de plenitud? Especialmente gracias primero a una formulación sencilla pero radical del amor, y en segundo lugar se llena de espíritu, porque la ley sin espíritu está muerta. San Pablo dirá por eso que, y la carta a los hebreos, por ejemplo, dirá que realmente la ley, el Antiguo Testamento, era solo figura, era solo esbozo, remedio, sombra de la plenitud del Nuevo Testamento, ¿no? Quizá en Mateo esta plenitud está un poco, como es judeo-cristiano, está un poquito atenuada. En San Pablo encontraremos frases mucho más radicales que, que estas que encontramos. Prácticamente la ley, la Torá, el Antiguo Testamento, por lo menos tal como lo leen la sinagoga, ha quedado completamente abolida. Lo que permanece es ahora pues el amor, la caridad, tanto que se inventa un nuevo nombre para el amor, que es el ágape, y la caridad, el amor, la fe y la esperanza. Y toda esa lectura del Antiguo Testamento pasa por el prisma focal de Jesús. Entonces, el Evangelio de Mateo es un hermoso ejercicio de relectura cristológica del Antiguo Testamento, ¿no? Bien, ¿hay algún tema que aparece, por ejemplo, que nos hace pensar que hacia el año 85 estaba pasando una cosa curiosa, ¿no? En las iglesias de aquel entonces, y es lo que se conoce como el retardo de la parucía, ¿no? Resulta que Jesús
había como, cuando Jesús mismo estaba vivo, había esta expectativa de que el reino ya está aquí, el reino llega y Jesús muere, pero bueno, ¿y el reino qué? Pues nada, mañana, pasado mañana, eh, Jesús va a volver enseguida. Había una creencia y San Pablo, por ejemplo, comparte la idea de que cuando vuelva Jesús, él todavía estará vivo. Entonces, eh, y por eso mismo San Pablo recomienda que por lo menos ante esta situación, pues lo mejor es vivir sin casarse, lo mejor es vivir sin trabajar mucho, el que trabaja como si no trabajara, el que está casado como si no estuviera casado, el que llora como si no llorara y el que goza como si no gozara, porque este mundo pasa. Pero después de un cierto tiempo, pues las iglesias comenzaron a descuidarse, digamos, a dormirse de esta expectativa de que ya mismo Jesús viene. Es como la mamá, ¿no? Que está esperando que el hijo llegue hasta las 12 de la noche y después ya se va a dormir y que llegue el hijo cuando quiera. Lo importante es que se despierte cuando oiga el timbre. Entonces esto está pasando un poco en la iglesia de Mateo, como en todas las demás iglesias, el rechazo de la parusía, ¿no? Es decir, y esto se refleja en las parábolas. El señor que se va de viaje tarda en volver. Las 10 vírgenes que esperan la llegada del novio, ¿no? Se adormecen, ¿no? Y este era el peligro que advierte también la carta a los hebreos y el Apocalipsis, esta especie de debilitamiento de la fe, ¿no? Al mismo tiempo que van cobrando más importancia las realidades sociales y cotidianas del comer, del casarse, del negociar, etcétera, ¿no? Entonces, entonces esto, diríamos, va a influir en la perspectiva de las parábolas. Muchas de las conclusiones de las parábolas tienen que ver con esta exhortación de las comunidades de aquel entonces a que no hay que bajar la guardia, aunque no sepamos el día del Señor, será como un ladrón, ya lo sabían todo el mundo, vendrá el rato menos pensado, pero no es que le espero para mañanita o pasado mañana, que venga. Cuando venga yo tengo que estar despierto, ese es el mensaje y el desplazamiento de las parábolas de la predicación original de Jesús, que más bien urgían a entrar en el reino antes de que se cierre la puerta, ¿verdad? Entren en el reino, porque el Hijo del Hombre es el que está abriendo la puerta del reino. Entren, porque esta puerta se va a cerrar. Entonces, 10 vírgenes descuidadas no saben la importancia de la boda y van por ahí a comprar el aceite mientras ya la boda se cierra la puerta de la. Y después fíjense que cuando golpean la puerta, eh, eh, pues, ya no les abren. En cambio, en las parábolas donde el Señor viene y golpea la puerta y le abre, los criados que están en vela le abren. Entonces interesante. A las 10 vírgenes que están en la época de Jesús, cuando se cierra la puerta ya no les da porque Jesús está dentro. En cambio, en estas parábolas, Jesús viene de nuevo, golpea las puertas y hay que abrirle. ¿Ven cómo estos matices, por ejemplo, se nos pueden escapar fácilmente de la temática de los evangelios en general, ¿no? Este tema del famoso retraso de la parusía, ¿no? Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, cómo está organizado el evangelio. Tenemos todavía tiempo, Fernando. ¿Cuánto tiempo tenemos? 17 minutos. Ya, perfecto. ¿Cómo está organizado el evangelio? Bueno, igual, estos también son hipótesis y teorías, ¿no? Me acuerdo cuando yo estudiaba el evangelio de Mateo en mi primera vez que me aproximaba, cuando estudiaba teología en la facultad de la Cartuja de Granada, en España. Yo toma como manual de estudio, además de los escritos del profesor, un libro que se llamaba El Nuevo Israel, que era un comentario de San Mateo, ¿no? Donde la tesis es que se presenta el Evangelio de Mateo como precisamente a Jesús como nuevo Moisés,
como la nueva Torá, el nuevo Pentateuco, ¿no? O el nuevo Deuteronomio. Jesús, la figura de Jesús, ya hemos dicho, la desarrolla Mateo Leví desde el perfil del magisterio. Por eso Jesús siempre aparece enseñando, sentado. Cada vez que Jesús va a dar su enseñanza, se sienta, la gente se sienta para escuchar y les enseña con paciencia, ¿no? Entonces, eh, no está sentado Jesús en la cátedra de Moisés de la sinagoga, pero ha hecho su cátedra del Evangelio en el mundo, en el contexto, ¿no? Me olvidaba decir que, por ejemplo, una muestra de que la comunidad está formada por judíos, recoge en el Evangelio, recoge a Marcos, donde esa frase de Jesús que dice que no vayan a predicar fuera de Israel, no vayan a predicar fuera de Palestina, que vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ya después de la resurrección vemos que en el mandato final del Evangelio, ¿no es cierto? Ir por todo el mundo y enseñando lo que yo les he enseñado. Es decir, la iglesia tiene también una labor, continuar a la labor de enseñadora, de maestra de Jesús, ¿no? Y por supuesto, como consecuencia de esa enseñanza, el bautismo, ¿no? Y encontramos ahí la fórmula trinitaria y encontramos ya esta importancia de la jerarquía, de la organización jerárquica de la iglesia en torno de los apóstoles y que ha dado motivo a la primacía de Pedro, ¿no? Esto no es aceptado en todas las iglesias, como ustedes saben, las iglesias orientales. Esta lectura que nosotros hacemos de los evangelios, en la que Pedro sería el primer papa, pues no. Si todos los obispos de las ciudades importantes, todos se llamaban papas, ¿no es cierto? Y entonces, esa pretensión de que Pedro de que Jesús instituyó el papado, Mateo, bueno, pues es muy discutible, ¿no? Hoy ya no se puede sostener aquello, es una lectura católica, podemos decir, y como saben ustedes, cada iglesia jala el agua para su molino, y así lo hacemos con todo derecho y razón, cada uno jala el agua para su molino, o sea, nadie puede decir, yo soy neutral y yo hago la lectura más primigenia. Hay que intentar acercarse, por supuesto, a los sentidos originales del exégesis, pero siempre habrá, cada comunidad interpretará. Ya vemos que en el cristianismo primitivo, estas comunidades judeocristianas eran más tolerantes con Moisés y sus otras comunidades rompían completamente con el mundo mosaico y la cultura hebrea. Se volvían pues paganos cristianos y cristianos paganos, que en cambio comenzaron a introducir maneras, otros elementos de la cultura greco-romana que influirán mucho a través de los filósofos griegos y más adelante la teología católica, la teología romana y oriental se volvió una teología inspirada en Aristóteles o en Platón. O sea, siempre estamos introduciendo elementos. Por ejemplo, cuando la gente le acusa a la iglesia de que la iglesia ha engañado a la gente, diciendo que la Tierra era el centro del universo y tal y cual, es mentira. ¿Quién fue el autor de la teoría geocéntrica? Es Ptolomeo. Es un científico, filósofo científico griego. Lo que pasa es que la iglesia medieval le creyó al científico y asumió como doctrina propia el geocentrismo. No es que la iglesia engañó, la iglesia quiso ser científica y metió las patas por querer ser científica en esos momentos. Luego vino Galileo y le corrigió. Otro cristiano que sí veía los cielos con ojo crítico y cambió la teoría. Bueno, es solo una explicación para que veamos cómo cada uno lleva el agua a su molino según lo que quiere cuestionar o no, ¿no? Bueno, entonces el Evangelio está dividido, voy a decirlo, con un prólogo, un Evangelio de la infancia y un epílogo, que es la pasión, muerte y resurrección, y 5
5 partes importantes, un Pentateuco, podemos decir, el Pentateuco del reino y de la nueva ley, de la nueva alianza y del nuevo Israel, ¿no? Entonces, piensen ustedes eso en un esquema, ¿no? 7 partes, un prólogo, que es el Evangelio de la Infancia, un cuerpo de narraciones, donde hay una mezcla de narraciones y discursos. Cada parte de estas 5 partes hay primero una narración en la que se cuentan milagros y controversias de Jesús con los enemigos, y luego un discurso. Entonces, acuérdense que en Hechos dice que Jesús evangelizó y la iglesia lo ha recogido en el concilio con hechos y palabras, ¿no? Los hechos son los signos de poder, de curaciones, de exorcismo, es decir, la salvación que inunda y las fuerzas del mal que se baten en retirada, y luego, pues la explicación de por qué justifica Jesús en sus parábolas, en sus discursos, el por qué los pobres son predilectos, por qué, cómo hay que comportarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego viene la narración de la pasión. Bueno, el esquema general de Mateo coincide con el esquema que propuso Marcos, ¿no? Marcos, ¿qué nos propone? Un ministerio de Jesús en Jerusalén, luego una subida de Jesús en Galilea, el ministerio de Jesús en Galilea, una subida de Jesús a Jerusalén, y luego el relato del ministerio de Jesús en Jerusalén que provoca su aprehensión, prisión, juicio, muerte y resurrección, ¿no? Entonces, ese mismo esquema lo tiene Lucas también. Juan se sale de ese esquema, tiene 3 subidas de Jesús por lo menos a Jerusalén, y se aparta de este esquema geográfico, ¿no? De haber una introducción con Juan Bautista, ministerio de Jesús en Galilea, la subida. Por ejemplo, es interesante que el evangelio que más alarga la subida de Jesús es la de Lucas, es el evangelio del camino, ¿no? En cambio, Mateo va a organizar esto en torno a 5 sermones. Lo importante es presentar a Jesús como maestro con 5 sermones, ¿no? Y esos sermones, pues el primer sermón, podemos decir, es es de la apertura y la síntesis más grande y más conocida y más clásica del Evangelio, ¿no? El sermón de la montaña, ¿no? Donde se proclaman las bienaventuranzas y la prioridad del reino y la naturaleza del reino, ¿no es cierto? ¿A quién se dirige y qué es lo que Jesús va a hacer y significar, ¿no? Entonces, esto está en los primeros capítulos del Evangelio, ¿no? Alrededor del capítulo 5 por ahí, ¿no? Luego viene el segundo, bueno, ya digo, se presenta Jesús enseñando, curando y enseñando. Recordemos que en Marcos Jesús no para, va de un lado para otro curando y enseñando, curando y enseñando. No se dice en Lucas, por eso aquí donde encontramos muchas de las palabras de Jesús, de Mateo como en las de Lucas, provienen de la otra fuente, de la teoría de las 2 fuentes, que no es la fuente Marcos, sino la fuente Q, o el fuente en alemán, que es una colección de palabras, y además que conservan también un sustrato arameo muy interesante por sus ritmos, su forma de construir, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las bienaventuranzas están estructuradas con una regla muy bonita, bienaventurados, tal, porque tal, y se repite, ¿no? Entonces, estas estructuras así repetitivas, etcétera, provienen de la tradición oral aramea, ¿no? Porque no hay nada escrito y hay que conservarlo en la memoria de la mente, ¿no? El segundo discurso va a ser el discurso misionero, que
en el cual, pues, de Jesús haber llamado a los discípulos, ¿no? Los envía a predicar. Les dice cómo que han de anunciar, cómo han de predicar, etcétera, etcétera, qué les va a pasar en la predicación y tal y cual. Y luego también una parte narrativa donde igual se producen curaciones, pero sobre todo también ya controversias, porque aquí también, en la medida en que Jesús se va revelando en el camino hacia Jerusalén, hacia el final de su misión, pues las controversias, las discusiones con los fariseos, con los enemigos se van y empiezan a fraguarse las conspiraciones de muerte también, ¿no? Contra él. Bueno, el tercer discurso versa sobre la naturaleza del reino. El reino de Dios se parece a, y aquí entonces Jesús nos va a colocar una serie de parábolas, por ejemplo, la parábola las parábolas hay tres clásicas, la parábola del tesoro, de la perla y, y del pez. Bueno, ahí es interesante la de la red, las tres parábolas de la perla, el tesoro y la red. De la perla y del tesoro es muy fácil. El reino de los cielos se parece a una perla, un tesoro escondido que alguien la encuentra, va y vende todo lo que tiene. La red está un poco modificada. Yo estudiando los apócrifos me encontré con que la única así perla que se puede rescatar de los apócrifos es la versión más original de la parábola del pez, de la parábola de la red, que era al comienzo la parábola del gran pez. Había un pescador que pescaba peces siempre muy chiquitos y tal, y se los llevaba muy contento a su casa, pero una vez cogió un enorme pez en la red y a los chiquitos no le importaba. O sea, fíjense ustedes que esa versión de la parábola del pez está mucho mejor conservada en el Evangelio de Tomás, ¿no? Y en cambio aquí se ha modificado, quizá como ya no eres pescador, quizá esa parábola es más importante separar los peces grandes de los chicos, pues la ilusión de un pescador es siempre, mi padre era pescador y cogerse una trucha de 12 libras, de 10 kilos, era pues la aspiración máximo, o léanse El viejo y el mar, ¿no? Del pescador de Ernest Hemingway, ¿no? Entonces, muy interesante este tema de las parábolas. El reino de Dios se parece a, ¿no? O sucede en el reino de Dios como ocurre en. Bien, luego tenemos asimismo una sección narrativa seguida de otro discurso, que es el discurso sobre la vida en comunidad. Cómo deben comportarse los miembros de la eclesia, los miembros de la comunidad, cómo resolver los conflictos, cómo perdonarse, cómo aconsejarse, corregirse, etcétera, cuáles son las relaciones de fraternidad y de gobierno de la comunidad, ¿no? Ya, pues conforme, después de esto viene ya la entrada de Jesús en Jerusalén, y aquí empieza el esquema general de la pasión, entrada de Jesús en Jerusalén, triunfante, preparaciones para la Pascua, la celebración de la Cena del Señor, la traición de Judas, Monte de los Olivos, la prisión, juicio, crucifixión, muerte, resurrección. Eso lo tienen todos los cuatro evangelios, cada uno en su propia salsa y con sus propios aderezos, pero bueno, ¿qué se destaca en el evangelio? Bueno, los tres evangelios, Marcos, y de ahí toma Mateo como Lucas. El quinto discurso de Jesús es el discurso escatológico sobre el fin del mundo. ¿Qué va a pasar después de la muerte de Jesús? ¿Qué va a suceder con la iglesia perseguida? Y las señales del fin del mundo y todo esto. Aquí yo creo que este discurso nos recuerda que Jesús era un hombre apocalíptico. Jesús participaba de este lenguaje. Claro que es un lenguaje muy, muy culturalmente fraguado desde la época de los macabeos,
¿no? Desde el libro de Daniel y con antecedentes en los libros de Isaías y Ezequiel sobre todo, que empiezan a preparar este lenguaje simbólico, apocalíptico, ¿no? Del Hijo del Hombre que viene entre las nubes, de las bestias, de los imperios bestiales que dominan la humanidad y cómo viene Jesús dio el juicio final con Jesús constituido en Señor de vivos y muertos para hacer el juicio, etcétera, ¿no? Yo diría, aquí es donde más retoque y papel hay de la comunidad, ¿no? Evidentemente, pues se insiste en que solo Jesús sabe o solo el Padre sabe cuándo esto ocurrirá. Y luego ya comienza la pasión. En la pasión, por ejemplo, la pasión según San Mateo es una pasión en la que Mateo usa mucho el tema del cumplimiento de las escrituras, ¿no es cierto?, para mostrar que la pasión de Jesús, todos los detalles de la pasión están fríamente predichos, diríamos, por las profecías, ¿no? Vemos, por ejemplo, propio de la pasión de Mateos, el tema del terremoto y las tinieblas, ¿no? Existe mucho en que el momento en que Jesús muere se produce terremotos y resurrecciones, se aparecen los muertos, salen los muertos de las tumbas y todo esto, ¿no? Es muy propio. Y también la famosa leyenda de los soldados contratados para guardar el sepulcro, donde está también el tema del terremoto, de la resurrección. O sea, muerte y resurrección acontecen con un terremoto, ¿no? Terremoto de la crucifixión en la oscuridad y el terremoto de la removida de la piedra por el ángel del Señor, ¿no? Nada menos que es el ángel del Señor, es el mismo ángel del Apocalipsis, ¿no? Y entonces, estos temas son muy propios, no los encontramos en ninguno de los otros evangelios ni en los sinópticos. El tema de la oscuridad, sí hay una mención de la oscuridad, por supuesto, pero la insistencia es que el velo, por ejemplo, el velo del templo se rasgó, ¿no? Es otro detalle muy propio de Mateo, ¿no? Bueno, al final de la resurrección, pues tenemos es curioso que las mujeres en Mateo, el mensaje de Jesús resucitado, y por eso decimos la comunidad es una comunidad originaria de Galilea, dice que los discípulos deben volver a Galilea, que allí le verán, ¿no? Y luego termina el evangelio con que Jesús los lleva a un monte. Bueno, quiero decir que a lo largo de todo el evangelio el monte es muy importante porque hay una referencia a Moisés y el monte Sinaí. Ahora el monte podemos decir, del nuevo Israel, es aquel monte de las bienaventuranzas, el monte desde donde Jesús enseña, ¿no? Jesús también como Moisés sube al monte, recordémonos el Tabor, todos estos, el monte es una palabra clave del Evangelio de Mateo, ¿no? Y bueno, y entonces al final, pues Jesús también los lleva a un monte y ahí Jesús se despide, les envía al mundo entero, ¿no es cierto? Y dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es decir, Jesús es el nuevo templo, es la nueva ley, el nuevo templo que mora en medio del nuevo Israel, de los 12 apóstoles son también como en el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén está construida sobre 12 piedras, que son los nombres de los 12 apóstoles. También aquí, pues, los 12 apóstoles son los epígonos, ¿cómo se llaman? Los ancestros de las nuevas tribus de Israel. Y el cristianismo es el nuevo Israel, ¿no? Con una nueva ley, con un nuevo maestro, una nueva ley, ¿no? Y ese magisterio de Jesús tiene que extenderse al mundo entero y predicar al mundo entero, ¿no? Porque ya la iglesia ha roto los moldes del judeocristianismo y se ha abierto al mundo. Bien, hasta aquí, así muy sintéticamente, pues esos dos puntos que nos han tocado para este domingo, ¿no? ¿Quién es Mateo? ¿Cuál es la comunidad para la que Mateo escribe? ¿Y cómo está
organizado el Evangelio. Por supuesto, si ustedes van a la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén admite este esquema que lo hemos comentado aquí dentro del propio, la organización del Evangelio, cómo se presenta, ¿no? Ustedes el Evangelio de la infancia, luego las 5 partes con su parte narrativa y su parte discursiva, y luego la pasión, ¿no? Un pequeño detalle del origen arameo de las comunidades nazaritas, ¿no? Y es que en el prólogo del Evangelio, en el Evangelio de la infancia, dice que a Jesús, que a los discípulos de Jesús le llamaron los nazireos, los nazarenos, ¿no? Este grupo de nazires, de nazarenos, eh, está recogido en el Evangelio de la infancia de Mateo, ¿no? Y por eso le llamarían, se fue a vivir en Nazaret, por eso le llaman nazareno, ¿no? Entonces, podemos decir que de alguna manera los orígenes más antiguos de esta comunidad es una comunidad nazarena, ¿no? Es una especulación, pero podría ser, ¿no? Ahí, hasta ahí le dejamos lo que podemos saber y lo que podríamos soñar.